Estados Unidos modifica las piezas en su política migratoria mientras Donald Trump pierde popularidad entre los ciudadanos y las protestas masivas estallan contra ICE por las muertes causadas por sus agentes. La política interna es tensa. La ley No Kings se aprueba en California para que los culpables paguen, pero también aumentan las fricciones diplomáticas por el traslado de ICE a otros países. De la violencia armada en Culiacán al descarrilamiento del tren en Oaxaca, la seguridad pública y la rendición de cuentas vuelven al centro del debate. ¿Qué tal? Te saluda Carla Angélica López. Este miércoles 28 de enero te doy la bienvenida a En Portada, Historias que se escuchan, un espacio dedicado a las noticias que impactan nuestra vida cotidiana. Recuerda que puedes dejarnos tus comentarios y que al compartir los episodios nos ayudas a que llegue la información a más personas. Comenzamos. Historias que se escuchan. Desde mediados de enero, Minneapolis, Minnesota, se ha convertido en el epicentro de una grave crisis social y política por los operativos masivos de inmigración de ICE y la patrulla fronteriza. La presencia de agentes armados en barrios urbanos generó tensión inmediata con residentes, activistas y autoridades locales que no fueron consultadas ni informadas adecuadamente. La situación escaló tras las muertes de 2 ciudadanos estadounidenses durante protestas contra ICE. El 7 de enero, Nicole Good, de 37 años, fue abatida a tiros por un agente de ICE. Las autoridades federales afirmaron que intentó atropellarlos con su vehículo, pero testigos y videos cuestionan esa versión. El 24 de enero, Alex Jeffrey Pretty, también de 37 años y enfermero de veteranos, murió cuando un agente de la patrulla fronteriza le disparó mientras defendía a una mujer y grababa el operativo. El Departamento de Seguridad Nacional alegó que Pretty estaba armado y que se usó fuerza letal en defensa propia, aunque videos contradicen esa narrativa. Las protestas se intensificaron, con miles en las calles pese al frío extremo, frente a edificios federales, en parques públicos, en hoteles donde se alojan agentes. Organizaciones de derechos humanos y civiles denuncian un patrón de operativos agresivos, poco transparentes y con uso excesivo de fuerza por parte de las agencias federales. Un juez federal de Minnesota, Patrick Skiltz, ordenó que Todd Lyons, director interino de ICE, comparezca personalmente el viernes bajo juramento por posible desacato. ICE violaría órdenes judiciales al no realizar audiencias de fianza a migrantes detenidos en redadas recientes. En respuesta a la presión social y política, Gregory Bovino, el comandante general de la patrulla fronteriza que estaba al frente de las operaciones de inmigración, dejó Minneapolis, pero el gobierno federal ha decidido enviar a otro responsable, el llamado zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, quien ha impulsado una línea dura migratoria. Mientras tanto, la rendición de cuentas de agentes federales podría ser una realidad. El Senado de California aprobó la ley No Kings, sin reyes, impulsada por el senador demócrata Scott Wiener. Esta ley permite presentar demandas civiles en tribunales estatales contra agentes federales por violaciones de derechos, como uso excesivo de fuerza, detenciones ilegales o perfilamiento racial. Permite reclamar indemnizaciones directamente a los funcionarios individuales, no al gobierno federal. La medida está pendiente de aprobación en la Asamblea y falta la firma del gobernador Gavin Newsom. La aprobación de Trump por parte de los estadounidenses ha ido en picada. Una encuesta del Economist señala que a casi un año después de que el republicano regresara a la Casa Blanca, 39% de los encuestados aprueba su trabajo como presidente, mientras que alrededor del 58% lo desaprueba. Las acciones internas de Estados Unidos en migración están generando fricciones diplomáticas. El gobierno de Ecuador presentó una nota de protesta ante la Embajada de Estados Unidos después de que un agente de ICE intentó ingresar sin autorización al consulado ecuatoriano en Minneapolis. La Cancillería dijo que este tipo de incidentes contradicen las normas internacionales sobre inmunidad diplomática. En otro frente, agentes del ICE participarán en tareas de seguridad para proteger a la delegación estadounidense, incluyendo al vicepresidente J.D. Vance y al secretario de Estado Marco Rubio, en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán, Italia. El alcalde, Giuseppe Sala, dijo
que ICE no es bienvenido. Un corpo di polizia che agisce nella totale illegalità. Es una policía que actúa en la total ilegalidad. Además, mata. En cualquier caso, incurren en la ilegalidad cuando entran a las casas de los ciudadanos sin ninguna orden. La orden se la firman ellos mismos, así que son totalmente incompatibles con nuestras formas de manejar la seguridad. Sin embargo, el gobierno italiano señaló que la función de los agentes será solo de apoyo en salas operativas para evaluar amenazas sin realizar control migratorio en la vía pública. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó que recibió una invitación para participar en la Junta de Paz impulsada por Donald Trump, un encuentro que busca reunir a líderes y representantes de distintos países para discutir estrategias de seguridad, migración y estabilidad regional. Recibimos la invitación por parte del presidente Trump y la respuesta que dimos es que lo tenía que analizar la Secretaría de Relaciones Exteriores y tiene que ver con esta decisión. México es un país que ha reconocido a Palestina. En unos días vamos a dar la respuesta. Críticos de la llamada Junta de Paz de Trump señalan que en la práctica esta iniciativa podría estar más orientada a endurecer políticas migratorias y de seguridad que a una agenda diplomática tradicional. La invitación coloca a México en una posición delicada. Participar implicaría abrir un canal directo de diálogo con Trump en un tema sensible, mientras que rechazarla podría tensar aún más la relación bilateral. Fue atacado a balazos el secretario de Seguridad en Culiacán, Alejandro Bravo Martínez, mientras atendía un reporte de detonaciones y dirigía un operativo. Resultó ileso. Sin embargo, el enfrentamiento siguió con una persecución contra los agresores que terminó en un choque. Un hombre y su hija resultaron lesionados cuando la camioneta de los sospechosos colisionó contra su vehículo. Las autoridades detuvieron a varios presuntos delincuentes y aseguraron armas. Desde el inicio de la guerra entre Mayos y Chapitos, han sido asesinados más de 70 elementos de seguridad de distintas corporaciones. Esta es una nota de Manuel Aceves que puedes leer a detalle en milenio.com. El 28 de diciembre de 2025, un tren de pasajeros del corredor interoceánico, en la línea Z, que pasaba por la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos, se descarriló cerca de la comunidad de Nizanda, en Oaxaca. El accidente dejó 14 personas fallecidas y alrededor de 98 lesionadas. La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, dio a conocer que según los datos registrados en la caja negra del tren, la causa del accidente fue el exceso de velocidad. No se encontraron elementos con fallas que pudieran poner en riesgo la operación del tren, que el tren llegó a velocidades de 111 kilómetros por hora en zonas de recta donde la velocidad máxima permitida es de 70 kilómetros por hora. Llegó a la velocidad de 65 kilómetros por hora en la curva en la que sucedió el siniestro, cuando la máxima permitida en este punto era de 50 kilómetros por hora. Por ello, fue detenido el maquinista Felipe de Jesús Díaz Gómez en Palenque, Chiapas. Enfrenta cargos por homicidio culposo y lesiones culposas. La fiscalía descartó fallas en la infraestructura ferroviaria, en los frenos o en otros componentes del tren. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, había anunciado apenas hace unos días que el organismo está revisando los procesos administrativos relacionados con el proyecto ferroviario para determinar si existieron omisiones o fallas en funciones de servidores públicos, empresas o proveedores que pudieran haber influido en el siniestro. El homicidio de Megan, de 12 años, y de sus padres Víctor y Anayeli, intérpretes de lengua de señas mexicana, fue motivado por una deuda económica entre familiares. Según lo señalado por el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, se descarta que el crimen esté relacionado con la delincuencia organizada o con la labor de las víctimas como activistas. Detalló que el presunto responsable, Alfredo N., primo de una de las víctimas, fue detenido y es investigado para identificar a otros posibles involucrados. Se continúa con la búsqueda y la localización de otros probables involucrados, agotando todas las líneas de investigación. No se advierte que este multihomicidio esté vinculado con delincuencia organizada, ni con la actividad profesional de las víctimas como intérpretes o defensoras de derechos humanos.
El secretario de Salud, David Kersenovich, advirtió sobre el repunte de casos de sarampión en entidades como Jalisco, Michoacán, Culiacán y Guerrero, y llamó a reforzar de inmediato la vacunación para frenar la propagación de la enfermedad. La Ciudad de México ya se ha vacunado en guarderías, en escuelas y probablemente abramos centros de vacunación en el metro, en terminales de autobuses. Este es un fenómeno actualmente mundial. Goles y hazañas en medio tiempo. La selección mexicana enfrenta preocupación por varias lesiones importantes a meses del Mundial 2026. Jugadores como Edson Álvarez, Santiago Jiménez, Rodrigo Huescas, Luis Chávez y Alexis Vega están entre los lesionados que ponen en duda su disponibilidad o ritmo de competencia para la Copa del Mundo que México coorganiza. Esto genera incertidumbre para el técnico Javier Aguirre, quien debe considerar alternativas y probar opciones nuevas mientras se acercan los partidos amistosos de preparación. Detrás de los famosos. La producción del evento Todo Mundo No Río, que se celebrará en Playa de Copacabana en mayo, negó que Britney Spears vaya a volver a los escenarios allí este año, aunque surgieron rumores de que la princesa del pop sería la atracción principal y marcaría su esperado regreso después de casi 8 años sin presentarse en vivo. Los organizadores aclararon que no hay ninguna negociación en curso con ella y que cualquier anuncio oficial sobre artistas se hará únicamente por sus canales institucionales. Le invitamos a visitar nuestras distintas plataformas para mantenerse al tanto de lo que acontece minuto a minuto. Milenio Diario, milenio.com, Telediario, Telediario Radio y telediario.mx. Multimedios Podcast, un espacio que te conecta con las noticias más relevantes del día. Suscríbete y coméntanos.